¿Alguna vez alguien se ha topado con código que parece, bueno, un auténtico plato de espaguetis? Todo enredado, imposible seguirle la pista, una pesadilla si tienes que modificar algo. No es algo raro, desde luego. Uf, sí, el pan nuestro de cada día a veces. Pues hoy vamos a intentar, digamos, desenredar un poco esa madeja. Vamos a hablar de los principios SOLID. Son un conjunto de ideas, bueno, bastante importantes en la programación orientada a objetos que popularizó Robert C. Martin, el famoso Uncle Bob. Así es. Y es importante entender que Solid no salió de la nada, ¿sabes? Forma parte de un movimiento más amplio, eso que llaman Clean Code, código limpio, buscar arquitecturas mejor pensadas, usar patrones de diseño. Claro. El objetivo final de todo esto es conseguir software que no solo funcione, sino que sea fácil de entender, de cambiar, de mantener. Sobre todo cuando hay varias personas metiendo mano en el mismo código, ¿no? La promesa, por lo que leemos en las fuentes, es que si sigues estos principios, pues ayudas a que el código sea más legible, mantenible y que escale mejor a largo plazo. Así que nuestra misión hoy es desglosar cada letra de SOLID, S o LID, pillar qué significa, por qué es útil, ver ejemplos prácticos y también, ojo, dónde puede haber pegas o críticas, porque, como vamos a ver, no todo es blanco o negro aquí. Ok, vamos a darle una vuelta a esto. Exacto, ese último punto es fundamental. Aunque Solid se une por todas partes, hay que mirarlo con ojo crítico. No son los 10 mandamientos, ¿eh? Son guías, son heurísticas, que a veces van genial y otras, bueno, pues hay que aplicar criterio. Claro. Hay fuentes que señalan que si los aplicas a rajatabla, como un dogma, igual hasta complicas las cosas más de lo que las solucionas. Hay que entender el porqué de cada principio para saber cuándo y cómo aplicarlo con cabeza. Perfecto. Pues con esa idea en mente, empecemos por la S. Principio de responsabilidad única. SRP. La frase clave es una clase, una sola responsabilidad. Suena genial, pero, a ver, en la práctica no es súper subjetivo eso de una responsabilidad. Uf, totalmente. Lo que para mí es una tarea, como gestionar usuario, puede implicar validar, guardar en base de datos, notificar. ¿Dónde pones el límite? Muy buena pregunta. Y es que justo esa ambigüedad es una de las críticas más típicas. Por eso, una forma más útil, más pragmática de verlo, no es tanto una sola cosa que hacer, sino una única razón para cambiar. Ajá, una razón para cambiar. Eso es. O sea, si cambian los requisitos sobre cómo se guarda un usuario en la base de datos, pues solo debería tocarse la clase que se encarga de guardar usuarios. Si cambia la lógica de validación, solo la clase de validación. ¿Entiendes? Vale. Esta idea va muy de la mano con el concepto de cohesión. Buscamos que las cosas dentro de una clase estén muy relacionadas entre sí, enfocadas en un propósito común. Si la cohesión es alta, suele ser buena señal. Entiendo. Entonces, si lo mezclamos todo en una clase, como esa factura del ejemplo que calculaba, imprimía y guardaba, hacía de todo. O el usuario service que validaba, guardaba, auditaba, mandaba emails. Estamos creando clases con un montón de razones para cambiar, ¿no? Justo. Y eso es lo que nos lleva de vuelta al código espagueti del principio. Claro. Cuando mezclas responsabilidades que no tienen mucho que ver en la misma clase, cualquier cambio es un riesgo. Se complica el trabajo en equipo porque igual dos personas necesitan tocar el mismo fichero por motivos distintos y, conflictos al integrar. Uf, sí. Complica un montón las pruebas unitarias porque tienes que montar un tinglado enorme con 1000 dependencias. Y el mantenimiento, bueno, se convierte en un campo de minas. La solución entonces es dividir, trocear. Generalmente sí. La refactorización típica es sacar esas responsabilidades a clases más pequeñas, más especializadas. La factura se podría dividir en calculadora factura, impresora factura, persistencia factura. Vale. Y el usuario service se quedaría más como un director de orquesta, ¿sabes? Que usa otras clases o interfaces dedicadas. Y validador usuario, y repositorio usuario, y auditor usuario, y notificador usuario. A veces, para que usar todas esas clases pequeñas no sea un lío, se usa un patrón fachada, fasad, que te da como una puerta de entrada más simple. Separar para vencer tiene lógica. Pero, oye, no nos arriesgamos a pasarnos de frenada, a acabar con 1.000.000 de clases diminutas que hacen casi nada y que al final sea más difícil ver el conjunto.
Ese es el otro lado de la moneda, claro. Y es un riesgo real. La crítica ahí es que, si te obsesionas con el SRP, puedes acabar con una fragmentación que no veas. Por eso algunos dicen, mira, en vez de pensar solo en responsabilidad, piensa en cohesión, esto pega junto, y encapsulación, estoy escondiendo bien los detalles internos. Interesante enfoque. Buscar alta cohesión y buena encapsulación muchas veces te lleva a diseños parecidos a los que busca SRP, pero quizá de una forma más práctica, menos dogmática, evaluando si cada división realmente compensa el coste. Interesante ese equilibrio. Venga, vamos con la O. Principio abierto-cerrado, OCP. La frase es, las entidades de software deben estar abiertas para extensión, pero cerradas para modificación. A ver, abierto y cerrado a la vez. Suena un poco a truco, ¿no? ¿Cómo va eso? Si quiero añadir algo, no tengo que tocar lo que ya hay. Parece una paradoja, ¿sí? Cerrado para modificación quiere decir que, una vez que una clase, un módulo, lo que sea, está probado y funciona, lo ideal es no tocar su código fuente interno. Vale. Porque cada vez que tocas metes el riesgo de romper algo que iba bien, ¿no? Una regresión. Y abierto para extensión significa que deberías poder añadir funcionalidad nueva al sistema sin tener que modificar ese código que ya está cerrado. Vale, no tocar lo que funciona, pero poder añadir cosas nuevas. ¿Y cómo se come eso? ¿Con magia? Casi. La magia suele venir de las abstracciones, usando interfaces, clases abstractas, polimorfismo. Podemos diseñar el código para que acepte comportamientos nuevos sin tener que cambiar el código original que los usa. Ah. Piensa en un sistema de plugins. El programa principal está cerrado, pero tú le puedes añadir plugins que extienden lo que hace, sin tocar el núcleo. Como en el ejemplo de factura persistencia. Cuando se quiso guardar en base de datos además de en fichero, hubo que cambiar la clase original, ¿no? Ahí se rompió lo de cerrado. Exacto. O en ese otro ejemplo del programa de comandos con un montón de if-else. Añadir un comando nuevo significaba tocar esa estructura condicional gigante. Claro. La solución OSP para la persistencia fue crear una interfaz factura-persistencia y que la clase que guarda la factura dependa de esa interfaz, no de una clase concreta. Y luego, pues, creas implementaciones separadas. Archivo persistencia, base de datos persistencia. Si mañana quieres guardar en una API externa, solo creas una clase nueva que implemente la interfaz. No tocas el código original. Para los comandos, podrías usar una jerarquía de clases tarea o patrones como strategy, como en el ejemplo del Penguin Service, que podía cambiar entre tarjeta y PayPal, o Factory para manejar las distintas implementaciones. Suena muy potente para la flexibilidad, sí. Pero me pregunto, ¿no nos llevará esto a crear abstracciones por todas partes? Por si acaso necesitamos extender algo en el futuro. Eso puede añadir complejidad ahora para algo que igual nunca pasa. Totalmente de acuerdo. Y esa es la crítica principal al OCSP si lo aplicas a ciegas. Puede chocar de frente con otro principio ágil muy conocido, el YAGNI, You Ain't Gonna Need It, o No lo vas a necesitar. Anda, Yagni. Que básicamente te dice, ojo con la sobreingeniería, no construyas flexibilidad que no te piden los requisitos de ahora mismo. Es un equilibrio muy delicado. Entonces, En lugar de aplicar OCSP como si fuera una ley, podríamos preguntarnos, ¿cuánta componibilidad necesito aquí? ¿Cómo debajo tiene que ser el acoplamiento en esta parte? ¿Es el código legible si tengo que cambiarlo? Evaluar estas propiedades puede ser más útil que solo decir ¿cumple OCSP o no cumple OCSP? entendido. Contexto y necesidad real antes que el dogma. Vale, avancemos a la L. Principio de sustitución de Liskov, LSP. Este ya tiene un nombre que impone más, ¿eh? Dice que los objetos de una superclase deben poder ser reemplazados por objetos de una subclase sin alterar la corrección del programa. Quiere decir que ojo con cómo usamos la herencia. Básicamente, sí. Dicho más fácil. Si tienes un código que funciona bien con un objeto animal, debería funcionar igual de bien si le pasas un perro que hereda de animal sin dar sorpresas ni errores raros. Vale. El perro podrá ladrar y hacer cosas de perro, pero no debería romper las reglas o los comportamientos básicos que se esperan de un animal en el contexto de ese código. Las clases hijas deben extender o especializar lo que hace el padre, no contradecirlo o limitarlo de forma que viole el contrato que se supone que tiene la superclase. Este principio es clave para que el polimorfismo funcione bien. El ejemplo que siempre sale es el del rectángulo y el cuadrado. Si hacemos que cuadrado herede de rectángulo, ¿por qué se dice que viola LSP si geométricamente un cuadrado es un rectángulo? Geométricamente sí,
pero en cómo se comporta el software puede dar problemas. Un rectángulo, por definición, tiene la propiedad, el contrato, digamos, de que su ancho y su alto son independientes. Puedes cambiar uno sin que cambie el otro. Claro. Si cuadrado hereda de rectángulo, y para mantener sus lados iguales, redefine los métodos setAncho y setAlto, de forma que si cambias uno, cambias el otro, está rompiendo ese contrato de independencia. Ya veo. Un código que espera un rectángulo y hace rectángulo.setAncho 10, rectángulo.setAlto 5, espera obtener un objeto de 10 por 5. Si le pasas un cuadrado, acabará siendo de 5 por 5. Rompe la expectativa y puede causar errores lógicos por todas partes. Vale. La subclase cambia las reglas del juego de la superclase y eso puede liar al código que la usa sin saberlo. ¿Y esto en la práctica qué significa? Que no usemos herencia. No, no es evitarla, es usarla bien. El SP nos dice que tenemos que poder confiar en el contrato de la superclase o la interfaz sin tener que saber qué subclase concreta estamos manejando. Deberíamos evitar hacer comprobaciones del tipo específico con InstancioF para decidir qué hacer. La herencia debe modelar una relación es-un, que respete el comportamiento esperado, no solo los atributos. Patrones como Template Method, Strategy o State a menudo se basan en un buen uso de la herencia y el polimorfismo, respetando LSP. Entonces, la crítica aquí no es tanto al principio en sí, que parece bastante fundamental para la programación orientada a objetos, sino a cómo se interpreta a veces o a cómo se usa mal la herencia. Exacto. LSP es más bien una guía para diseñar jerarquías de herencia que sean robustas, que mantengan la coherencia del comportamiento cuando usas polimorfismo. Se trata de asegurar que las subclases sean sustitutos válidos en comportamiento de sus superclases. Clarísimo. Pasemos a la I, principio de segregación de interfaces, ISP. La idea: mejor muchas interfaces pequeñas y específicas que una sola interfaz grande y genérica. Esto es como preferir tener un destornillador, una llave inglesa y un martillo en vez de una navaja suiza gigante con 1000 cosas que nunca usas, ¿no? Muy buena analogía. Exactamente eso. ISP dice que ningún cliente, o sea, ninguna clase, que usa una interfaz, debería estar obligado a depender de métodos que no utiliza. Hay que evitar las interfaces gordas, esas interfaces monolíticas que juntan un montón de métodos, a menudo que no tienen mucho que ver entre sí. ¿Y cuál es la señal de alarma? ¿Cómo sé que una interfaz se ha pasado de gorda? Un síntoma clásico es encontrar clases que implementan una interfaz, pero dejan algunos de sus métodos vacíos. O peor, lanzando una excepción tipo Not Implemented Exception o Unsupported Operation Exception. Claro. Eso te está gritando que la interfaz le está imponiendo un contrato, unas obligaciones, que no encajan del todo con lo que esa clase realmente hace. Como el ejemplo del estacionamiento. Si la interfaz y estacionamiento tenía métodos para aparcar, sacar coche, calcular tarifa y realizar pago, una clase estacionamiento gratuito tenía que implementar los métodos de pago sí o sí, aunque no tuvieran sentido para ella. Justo. O imagínate una interfaz y trabajador con métodos trabajar, comer y gestionar equipo. Un programador junior podría implementar trabajar y comer, pero gestionar equipo, pues no le toca, pero se vería forzado a implementarlo de alguna manera, aunque fuera vacío. La solución parecía bastante directa: dividir la interfaz. Exacto. La refactorización típica es segregar, dividir esa interfaz grande en varias más pequeñas y cohesivas, cada una centrada en un rol o una capacidad específica. Vale. Y estacionamiento podría partirse en I gestión estacionamiento, aparcar, sacar, e I pago estacionamiento, calcular tarifa, pagar. Y trabajador podría ser I empleado, trabajar, comer, y I gestor equipos. Así, estacionamiento gratuito solo implementa I gestión estacionamiento, y programador junior solo I empleado. Ventajas: supongo que código más limpio, menos acoplado. Correcto. Reduce el acoplamiento porque las clases solo dependen de los métodos que de verdad necesitan. Facilita mucho las pruebas porque crear dobles de prueba, mocks, para interfaces pequeñitas es más fácil. Mejora la reutilización de esas interfaces específicas y, en general, la claridad del diseño. Entiendo. Y es interesante ver que ISP está muy relacionado con SRP. Si aplicas bien SRP a nivel de clases, es mucho más probable que acabes definiendo interfaces cohesivas que cumplen ISP casi sin querer. Vale, veo la conexión. Pero, igual que con SRP, ¿no está el peligro de atomizar demasiado?
de acabar con una sopa de interfaces minúsculas que tampoco ayudan? Sí, el equilibrio es la clave otra vez. No se trata de hacer una interfaz por cada método ni mucho menos. Hay que buscar la cohesión, agrupar métodos que lógicamente van juntos y que suelen usar los mismos tipos de clientes. Pensar en roles o capacidades suele ayudar a encontrar ese punto medio razonable, evitando tanto las interfaces gigantes como la interface-itis aguda. Equilibrio, la palabra del día, definitivamente. Llegamos a la última letra, la D. Principio de inversión de dependencias, DIP. El lema, depende de abstracciones, no de implementaciones concretas. Este principio suena como la clave de bóveda para construir sistemas que sean flexibles y que no estén superacoplados. Lo es, sin duda. Es fundamental para tener arquitecturas modulares y mantenibles. La idea central tiene dos partes. Uno, los módulos de alto nivel, donde está la lógica de negocio principal, las reglas importantes, no deben depender directamente de los módulos de bajo nivel, los que implementan detalles técnicos como escribir en un fichero log, acceder a MySQL, llamar a una API. Vale. Y dos, ambos tipos de módulos deben depender de abstracciones, interfaces o clases abstractas. Es decir, la abstracción no debe depender de los detalles, son los detalles los que deben depender de la abstracción. Se invierte la dirección de la dependencia habitual. ¿Podemos poner un ejemplo concreto para que se entienda mejor? Y luego, enviador de emails con Gmail y quizá también un enviador de SMS con Twilio serían implementaciones concretas de esa interfaz y notificador usuario. Ah, claro. Y así el servicio de pedidos solo sabe que tiene que notificar a través de un notificador usuario. Le da igual si se hace por email, por SMS o con señales de humo, siempre que alguien le dé una implementación válida de esa interfaz. Exactamente. Y esa provisión de la implementación concreta, eso de darle la implementación, se suele hacer con técnicas como la inyección de dependencias, DI. A menudo esto lo gestiona un contenedor de inversión de control, IOC. Inyección de dependencias, inversión de control, suenan mucho últimamente. Sí, porque el control sobre qué implementación concreta se usa, se invierte. No lo decide el módulo de alto nivel, servicio de pedidos, sino que viene de fuera, de una configuración o del contenedor. Y esto es lo que te da esa flexibilidad para cambiar mañana de proveedor de email, o cambiar la base de datos de MySQL a Postgres, o, súper importante, simular esas dependencias en las pruebas unitarias. Le pasas un notificador de prueba falso y listo. Los beneficios parecen enormes. Flexibilidad para cambiar detalles sin tocar la lógica principal, mejor testeabilidad, menos acoplamiento. ¿Hay alguna pega aquí? Seguro que sí. Hombre, claro. El peligro es, una vez más, aplicarlo como un dogma. Caer en la interfacitis aguda que decíamos antes, crear interfaces para absolutamente todo, incluso para clases súper estables o muy simples, donde esa abstracción no aporta casi nada. Entiendo. Eso puede meter una capa de indirección que no necesitas, hacer que el código sea más difícil de seguir, y esto quién lo implementa, y a veces fomenta unos test de interacción un poco frágiles, que comprueban si se llamó a tal método de la interfaz, en lugar de verificar el resultado final. Entonces, antes de crear una interfaz y aplicar DIP a lo loco, deberíamos pararnos a pensar. Si realmente necesitamos esa flexibilidad, esa capacidad de sustitución justo en ese punto. Es probable que esta dependencia cambie en el futuro. Necesito poder probar este módulo aislado de esa dependencia concreta. Si la respuesta es sí, DIP es tu amigo. Si no, pues igual una dependencia directa es más simple y más clara. Vale. Hay que evaluar la flexibilidad que ganas, la complejidad que añades, si mejora la testeabilidad de verdad y si ayuda a mantener la pureza del código, aislar efectos secundarios. No es gratis. Muy bien, pues creo que hemos completado el recorrido por Solid. Responsabilidad única, abierto-cerrado, sustitución de Liskov, segregación de interfaces e inversión de dependencias. El hilo conductor parece claro, ¿no? Buscar un código más modular, flexible, con menos dependencias escondidas, más fácil de mantener y usando las abstracciones como las interfaces como herramienta principal. Exacto. Todos apuntan, de una forma u otra, a reducir el acoplamiento, la dependencia entre las partes y aumentar la cohesión, que cada parte esté bien enfocada. Pero, como hemos insistido, es vital quedarse con la crítica constructiva. No son leyes universales, son principios, son guías. Aplicarlos a ciegas, sin pensar en el contexto, en los costes, en los beneficios reales de cada caso, puede llevarnos a una complejidad innecesaria y a diseños que son peores,
no mejores. Hemos mencionado también recursos que pueden ser útiles, como el libro Clean Code, sitios como Refactoring Guru y la conexión clara con los patrones de diseño, que muchas veces son como soluciones ya empaquetadas que aplican uno o varios de estos principios de forma elegante. Efectivamente, y como pensamiento final, recogiendo un poco esa visión más pragmática, más crítica que hemos ido comentando, quizás en lugar de preguntarnos obsesivamente ¿es este código Solid?, la pregunta más productiva sea otra. A ver. Quizás sea, ¿qué propiedades deseables como legibilidad, flexibilidad para ese cambio futuro que sí veo probable, testeabilidad sencilla, mantenibilidad a largo plazo, tiene o le faltan a este código para resolver este problema concreto de la forma más eficaz posible? Ah, interesante cambio de enfoque. Se trata de usar los principios como herramientas para pensar, ¿sabes? No como una checklist que hay que cumplir sí o sí. Tomar decisiones informadas sobre los pros y contras en cada punto, buscando mejoras reales en las cualidades que de verdad importan para nuestro proyecto concreto, cuestionar el dogma y centrarse en el resultado.